Vamos a comenzar con este ejercicio que es de antitransformada. Hay una primera parte donde se define x de f, las letras mayúsculas siempre son de transformada, y en este caso es e a la menos j pi f sin cuadrado de f menos 1. Entonces, lo primero que piden es dibujar la magnitud y la fase. Para comenzar, el sin cuadrado es una función que siempre es positiva, por lo tanto no provee sino ninguna fase x de f es 0 grados. O sea que toda la fase está confinada al exponente de este exponencial, que es una recta de pendiente negativa menos j pi f. Ahora bien, cuando vamos ahora a la parte B que pide determinar x de t, allí nosotros podemos perfectamente quitarnos dos cosas primero, que es el menos 1, que sabemos que si se desplaza en frecuencia un segundo, eso está relacionado, como vamos a ver aquí con esta propiedad, con la multiplicación por una exponencial. Y el segundo elemento, en donde tenemos e a la menos j pi f, que está relacionado con un desplazamiento temporal. Entonces, por los momentos nos vamos a concentrar solo en el sin cuadrado. Y allí vamos a tener que usar, digamos, dualidad. Primero, nosotros conseguimos que la transformada en tiempo de la transformada de un pulso triangular es un sin cuadrado en frecuencia. Entonces, aquí ya podemos ver que esta señal en el tiempo va a ser un pulso triangular. Luego, colocamos el desplazamiento en frecuencia y sabemos que para que eso ocurra, la señal en tiempo tiene que estar multiplicada por e a la j 2 pi f0t. Y en este caso, f0 es un segundo, es un hertz. ¿Okay? Y eso ya me da, estoy avanzando en la antitransformada. Y finalmente, como tengo e a la menos j pi f, eso está relacionado con un desplazamiento temporal. Si estoy multiplicando por e a la menos j omega, acuérdense que aquí dice e a la menos j 2 pi f t sub 0, en este caso particular implica, para que dé exactamente este exponente, que t0 es medio segundo, 0,5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hemos obtenido hasta ahora hay que trasladarlo 0,5 segundos. De tal manera que esto sería x de t. Fíjense que aquí siempre pongo los teoremas o las transformadas a las que estoy echando mano para resolver el ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos un sistema que tiene dos subsistemas. Uno, el H1 es un retardador de un segundo y el subsistema H2 es un derivador. Entonces, lo que se pide es determinar la respuesta en frecuencia global de ese sistema. Bueno, vamos a hacerlo primero en forma general y después colocamos los valores específicos de H1 y H2. En primer lugar, comenzando el periodo, nosotros para poder resolver la respuesta en frecuencia colocábamos aquí e a la j omega t y aquí h por e a la j omega t. Ahora no. Ahora colocamos aquí y de f y aquí colocamos x de f. Pero el procedimiento es idéntico. Sobre todo cuando hay realimentación, sabemos que tenemos que comenzar por la salida, hacer circular la señal y volver a llegar a la salida. En este caso concreto tendríamos y de f por h1 de f. Antes era, si por ejemplo es en tiempo, esto sería y de t convolución h1 de t, h chiquita, h minúscula, pero estamos en frecuencia. Y de f por h1 de f con signo negativo, y de f por h2 de f con signo positivo, se suman x de f. Y eso es lo que está escrito aquí. X de f más y de f por h2 menos y de f por h1 es lo que tenemos en este punto. Pero resulta que eso es ya y de f. Entonces, sencillamente, despejamos todo lo que es y para un lado, todo lo que es x para el otro y después dividimos y entre x. O sea, habría que pasar esto para acá y esto para acá hasta que finalmente nos queda este h de f. ¿Okay? Cuando tenemos que poner los valores específicos de cómo se comporta un retardador en frecuencia, sabemos que aplicamos la propiedad de retardo que vimos en la lámina pasada. Y es que si usted a la entrada tiene una señal x de t
y a la salida tiene x de t menos t0, en frecuencia lo que está pasando es que la transformada de la entrada se multiplica por e a la menos j omega t sub 0, donde t sub 0 es el retardo. Como en este caso el retardador es de 1 segundo, t sub 0 vale 1. O sea que H1 es exactamente e a la menos j omega. Y listo. En el caso de un derivador, usted si pone a la entrada x de t y a la salida la derivada de x de t, eso es en tiempo, en frecuencia tendría x de f y a la salida tendría j omega por x de f. Es decir, que el h de un derivador, eso es algo que se saben ustedes con bastante frecuencia, es j omega. Entonces, por supuesto, habría que colocar aquí las expresiones de cada uno de H1 y H2. Y este sería H de F. Recuerden que yo pongo omega, pero omega es 2πf. ¿Okay? Muy bien. La siguiente pregunta dice, determine y de f cuando x de t es 2 coseno cuadrado de 0.5 pi t. Entonces aquí lo primero que hacemos es expresar el 2 coseno cuadrado como el coseno cuadrado como un medio más coseno de doble frecuencia sobre 2. Entonces este 2 se va con el 2 que se provee por el coseno cuadrado, quedándome 1 más coseno de pi t. Entonces fíjense que esto representa una sinusoide de 0,5 Hz. ¿Cómo lo sé? Porque usted aquí debe leer 2pi por f0 por t. Por lo tanto, la única forma que 2pi por f0 por t quede como pi sobre t es que f0 sea 0,5. De tal manera que ahora lo que nos queda es colocar la transformada de esa señal, que es muy sencilla porque la transformada de una constante es una delta en el origen. La transformada de un coseno son 2 deltas, ubicados en la frecuencia de 0,5 a la derecha y en menos 0,5 a la izquierda. Y cada delta tiene un área que es a medios, es decir, aquí la amplitud del coseno, si se llamase A, aquí habrá que poner a medio, pero como es 1, bueno, a medio vale 0,5. Y esto directamente es x de f. ¿Okay? Para poder obtener y de f, simplemente hay que multiplicar x de f por h de f. Y como en este caso estamos hablando de que x de f solo tiene deltas de Dirac, la situación es muy sencilla, porque en este caso, cuando usted multiplica este h de f por delta de f, el resultado es esta función evaluada en 0, porque esta delta está aplicada en 0. Cuando usted multiplique esta delta por este h, el resultado va a ser la delta multiplicado por este h evaluado en más 0,5, porque allí es donde está aplicada esta delta. Finalmente, esta delta está aplicada en menos 0,5. Por lo tanto, x de f por h de f, que sería esto por esto, me daría la misma delta multiplicada por esta función de h, pero evaluada en menos 0,5. Eso es lo que está escrito aquí, con todo detalle. Y lo que nos queda es evaluar h en los diferentes puntos. Por ejemplo, en omega igual 0, esto vale 1 y esto vale 0. O sea que esto queda un medio. H en 0 es un medio. Pero por ejemplo, si evaluamos en 0,5, fíjense que aquí queda e a la menos j 2pi por 0,5. Es decir, e a la menos j pi, que es menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es 0. Esto se va. Y lo que me queda es 1 entre menos j 2 por pi por 0,5, que es 2 por pi por 0,5 es pi. Y nos queda este resultado, ¿verdad? Porque esta j lo que hice fue subirla y me queda este resultado en magnitud y fase. Para menos 0,5, esto vuelve a dar 0, porque a la más j pi también es menos 1 y se anula con este 1. Y lo que me queda es e a la menos j por menos 2 pi, porque estamos hablando de una frecuencia negativa, menos 2 pi por 0,5. Y el resultado es exactamente este con otro signo. Entonces, ahí tenemos lo que nos están solicitando, que es y de f.
En este siguiente ejercicio me dicen que tengo un sistema que también depende de dos subsistemas H1 y H2. Pero en este caso hay una complicación adicional si quisiéramos conseguir H total, y es que en realidad estos dos subsistemas, ¿verdad?, completos están en cascada. Entonces, si yo quisiera determinar H total, que todavía ni siquiera sé qué es lo que me van a pedir, yo tendría que determinar el H total 1 de este, el H total 2 de este y multiplicarlos, si es que eso fuese lo que pidiera. Aquí también se especifica que H1 es un derivador, solamente que se dice de otra forma. Y fíjense que H2 es un sin cuadrado. ¿Okay? Entonces, estas son las características de estos sistemas en frecuencia. Me dicen también que el nivel DC de X de T es 1 voltio para la segunda parte. Y me piden el nivel DC de la salida. Muy bien, vamos a empezar con la parte A. Determina la respuesta en frecuencia de dicha red. Entonces, como les dije, hay que tener en cuenta que esto es una cascada de sistemas. Entonces, trabajamos con este, luego trabajamos con este y después lo multiplicamos. Entonces, aquí se hace de la siguiente manera para alguien que no se haya dado cuenta que puede aplicar el teorema de que los sistemas están en cascada. Aquí se genera una variable intermedia que se llamó WF, W de F. Así como esta se llamó X de F, Y de F, esto se llama WF. Entonces la idea es conseguir la relación entre W mayúscula y X mayúscula. Y después conseguir la relación entre Y mayúscula y W mayúscula. Para después conseguir lo que queremos, que es la relación entre X de F y Y de F, que es H. H total. Muy bien, comencemos con este sistema. Esta señal en frecuencia se llama W de F. La pasamos por este sistema y aquí a la salida tenemos W por H1 con signo negativo. Entonces tengo X de F menos W por H1 es lo que tengo en este punto. Pero eso ya es W de F. De manera que de aquí puedo sacar la relación que hay entre W y X. Y esa relación me da 1. Fíjense, usted pasa todo lo de W para el lado derecho y despeja W sobre X. Y le queda 1 entre 1 más H1. Hagamos lo mismo con este caso. Este caso no tiene realimentación, o sea que empezamos desde aquí. Entonces, por este lado aquí tenemos W de F y por este lado tenemos W de F por H2. Y esas dos cosas se restan y eso es lo que está aquí. W de F menos W de F por H2, lo único que ya le saqué factor común W de F. Y ahora genero la relación Y entre W, que es 1 menos H2. Si usted ahora multiplica esta relación, la multiplica por esta relación, ¿qué le queda? Fíjense, queda W entre X entre Y por W, le queda justamente Y entre X, que es el H total. Y el H total me da 1 menos H2 dividido entre 1 más H1. Entonces, claro, ahora yo podría, si fuese necesario, sustituir H1 pondría J omega y donde dice H2 pondría sin cuadrado de omega. ¿Okay? Pero lo que no me lo han pedido, me han pedido que lo deje así, en función de H1 y H2. La segunda pregunta es determinar el nivel de C a la salida. Y el nivel de C lo hemos representado siempre como una delta que está en el origen. Incluso en el ejercicio anterior ya lo practicamos. De tal manera que a mí lo único que me interesa es obtener el valor de H en F igual 0. El nivel de C de la salida va a ser igual al nivel de C de entrada multiplicado por H en 0. Tendremos que averiguar aquí cuánto da H2 en 0. H2 en 0 vale 1, porque zinc en 0 vale 1. Entonces, H2 en 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto, el sistema bloquea el nivel de C. El nivel de C es el valor de 1 voltio por 0, porque la respuesta en frecuencia del sistema global para una
algo que esté en F igual 0 da 0, es decir, no la deja pasar. Por lo tanto, el nivel de C a la salida es nulo. Ahora vamos a hacer otra transformada, vamos a ir mezclando transformadas con paso por sistema, con alguna señal periódica, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, fíjense que me dan una señal en tiempo un poquito extraña y me dicen, determine la transformada de Fourier usando solo tablas y propiedades, porque hacer esta integral es multiplicada por e a la menos j omega t, impensable. Entonces, lo primero, como el primer ejercicio que hicimos, que es una buena idea quitar este desplazamiento de un segundo para trabajar más fácilmente. Entonces lo quitamos y me quedaría 2 entre 1 más 4pi cuadrado por t cuadrado, y usted se va a la tabla y consigue, no consigue esto, pero consigue esto. Consigue que si usted tiene una función en frecuencia de con esta estructura, que es muy parecida a esta, pero esta está en tiempo, eso correspondería en tiempo a una señal e a la menos a módulo de t. Pero claramente usted lo tiene, pero en tiempo. Entonces tiene que aplicar el teorema de dualidad. Entonces si pone aquí tiempo, aquí le corresponde poner menos frecuencia. Pero ¿qué pasa? Bueno, primero identificar que claramente en el caso de ustedes A vale 1. Porque fíjense, aquí tiene 2 y aquí tiene 1. Entonces ya sabría que aquí tendría que poner A igual 1. Y le quedaría E a la menos módulo de F. Pero recuerden que la dualidad exige cambiar F por menos F, que por cierto aquí no tiene absolutamente ningún impacto, porque cuando usted toma el valor absoluto, el signo es irrelevante. Esto es una función par. Entonces x de f y x de menos f, x de f chiquita y x de menos f son idénticas. Entonces al final usted tendría que esto en tiempo está asociado a algo parecido a esto en frecuencia, que está aquí colocado. Y ahora que ya tiene eso resuelto, que es una parte complicada, usted simplemente dice, no, pero yo la tenía retardada en tiempo. No hay ningún problema. Recuerden que cuando usted tiene un retardo en tiempo, ¿verdad? Es porque eso en frecuencia está asociado a un cambio de fase del tipo e a la menos j, 2pi, ¿verdad? F por el retardo, por t sub 0. Pero el retardo aquí vale 1 segundo. Por eso aquí aparece 1, aunque no está escrito. Entonces, hemos encontrado una transformada de Fourier que se nota un poquito complicada, utilizando diferentes teoremas de la transformada de Fourier. El siguiente problema trata sobre una señal periódica. Es un problema muy sencillo, pero muy conceptual. Trata sobre una señal periódica que tiene un periodo de 10 segundos y que es filtrada con un determinado filtro. Antes de que usted siga leyendo el problema, vamos a concentrarnos en qué información tenemos cuando me dicen solamente que la señal es periódica con periodo igual a 10 segundos. Todas las señales periódicas tienen un espectro discreto, todas, ¿verdad? Todas las señales periódicas continuas tienen un espectro que es discreto y está constituido por líneas espectrales en el origen, si es que tiene nivel de C, en 1 sobre T, es decir, en este caso 1 sobre T daría 1 sobre 10, que es 0.1 Hz, su negativo. El doble de ese valor, es decir, son las armónicas, 1 sobre T, 2 sobre T, 3 sobre T. Entonces tendríamos 0.1, 0.2, 0.3 y también los negativos, hasta llegar al infinito y menos infinito. Piensen entonces que ustedes tienen como espectro de esta señal solo ocupaciones en esas frecuencias y nada más. Muy bien, ahora me dicen que esa señal es pasada por un filtro pasabanda ideal centrado en esta frecuencia de portadora, que es 0,5 Hz. Observen que según lo definido anteriormente, allí, justo en 0.5 Hz, estaría la quinta armónica. Ojo con eso. Pero entonces ese filtro es un pasabanda que está centrado en 0.5 Hz, pero tiene un ancho de banda de 0.01 Hz. Entonces el ancho de banda se define entre los dos extremos, mínimo y máximo, y usted allí, si saca la cuenta,
Si usted dice que aquí en 0.5 va a haber una armónica, ¿dónde estará la próxima? La próxima está en 0.6 y la anterior está en 0.4. Disculpen que no está a escala. Pero el ancho es tan estrecho, el filtro tiene un ancho de banda tan estrecho que honestamente solo permite pasar una sola armónica y es la quinta armónica. ¿De acuerdo? Entonces ahora dice, determine una expresión general para la salida en tiempo. Ya estamos de acuerdo que este filtro solo va a dejar pasar una línea espectral. Bueno, y la de la izquierda, ¿no? Siempre la asimétrica. Y resulta que si usted tiene esa línea espectral y le saca, digamos, los coeficientes de Fourier, usted tendría aquí una línea con una altura C5 y una fase F5, vamos a llamarla. Eso se corresponde a una exponencial compleja de frecuencia positiva, pero también tiene la negativa, que tiene una amplitud de C⁻5 por E a la fase menos 5, porque la fase es impar. Por ejemplo, si aquí tenemos una fase en esa línea espectral de 30 grados, aquí tendríamos de menos 30 grados. Pero lo importante es que esas dos señales combinadas generan un coseno. Generan un coseno que tiene una amplitud que es 2 veces módulo de C⁻5. 2 veces módulo de C⁻5. Y también ese coseno tendría una fase propia de la señal periódica que la vamos a llamar fase o argumento de C⁻5. ¿De acuerdo? Cuando usted pasa un coseno por un filtro, simplemente ese coseno queda su amplitud alterada por la ganancia del filtro, que aquí lo dicen, la ganancia es K. Y la fase de ese coseno queda alterada de manera aditiva con la fase del filtro evaluada en esa frecuencia, que no la conozco. Lo que quieren es una expresión general de la señal de salida. Entonces, este ejercicio es muy conceptual porque usted tiene que tener claro cómo es el espectro general de una señal periódica. No tengo que darle la señal periódica para que usted sepa eso. Si es un tren de pulso, si es un tren de un ambiente de sierra, nada, eso no importa. No importa cómo sea en tiempo la señal periódica, no hay duda de que en principio tendrá deltas ubicadas en 0, en 1 sobre t, menos 1 sobre t, 2 sobre t, menos 2 sobre t, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este problema, como les digo, es bastante conceptual. Muy bien. En este siguiente ejercicio, es interesante porque se da una expresión combinada entre una señal de entrada y una señal de salida que están relacionadas en un sistema LIT. Y de T es la salida, X de T es la entrada. Y resulta que ese sistema físico es tal que las relaciones que tienen Y y X están dadas por esta superecuación. Fíjense que aquí hay de todo. Aquí hay integradores, hay derivadores, de derivadores 1 y derivadores 2, hay retardadores. Y la idea es que usted pueda trabajar con ese sistema sabiendo que es LIT, tratando, por ejemplo, de conseguir H o de hacer cualquier otro tipo de operación. Entonces, dice, la relación entre la señal de entrada y la señal de salida en este sistema LIT es la siguiente. Si se sabe que la transformada de X de T evaluada en 0, es decir, esto que se llama X grande 0, es igual a 1, determine Y de F cuando X de T es delta de T. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a trabajar todo el tiempo en frecuencia y vamos a ir aplicando los teoremas correspondientes. Por ejemplo, fíjense que aquí tiene la integral de una señal X en tiempo. Lo que pasa es que un integrador dinámico se escribe así. Aquí se quita la variable tiempo, se pone cualquier variable, una variable dummy, como se le llama, y se integra entre menos infinito y t. Lo cierto es que según las tablas de propiedades y transformadas que ustedes tienen, si usted integra entre menos infinito t una señal X temporal, ¿verdad? Su transformada va a ser esto. Va a ser la transformada de esta señal
dividida entre J omega. Recuerden que la integración siempre suele dividir entre J omega, pero aquí se le agrega un elemento que es culpa de que el valor de X grande en 0 no sea nulo. Si esto fuese nulo, solamente me quedaría X de F entre J omega. ¿De acuerdo? Entonces tengo que poner esto tal cual dice el teorema, porque estoy pasando esto a frecuencia. O sea, lo que estoy haciendo es sacarle la transformada a toda esta ecuación. Estoy empezando apenas por el primer término. ¿Okay? Luego viene que tengo que sacarle la transformada y de t menos 2. Pero eso es muy sencillo porque sabemos que es también por teorema. Eso es igual a poner y de f y colocar el retardo como un cambio de fase en frecuencia, que es e a la menos j omega el retardo. En este caso el retardo es de 2 segundos. Luego procedemos a derivar en tiempo, que sabemos que es menos j en frecuencia, menos jy en frecuencia. Luego derivamos 2 veces en tiempo, pero esta vez x, entonces me queda menos j omega al cuadrado de x de f, y eso tiene que ser igual a 0. Aquí estamos empleando entonces el teorema de derivación, empleamos el teorema de integración y estamos empleando el teorema de desplazamiento en tiempo. Entonces seguimos trabajando con esto y conseguimos que tenemos que tratar de agrupar todo lo que afecta a y, todo lo que afecta a x y poner una cosa de un lado y la otra cosa del otro lado. Entonces observen que aquí les están advirtiendo que la entrada x de t es delta de t. Por lo tanto, x de f es 1. Entonces por eso usted se va a dar cuenta que aquí hay que poner 1 y aquí hay que poner 1. Y ya fíjense que me queda una ecuación que solo aparece en función de y de f, que al final es lo que me interesa. Entonces, operando, digamos, adecuadamente, voy separando los términos hasta que pueda despejar y de f. Fíjense, aquí hay algo que afecta a y de f, aquí hay algo que afecta a y de f, usted los agrupa. Y lo que no está afectando a y de f, usted lo pone del lado derecho. Y al final, usted consigue una relación, un numerador y un denominador para describir a y de f. Entonces, en este caso particular, fíjense que me quedó, o sea, termino multiplicando todo por j omega arriba y abajo. Entonces, fíjense, multiplico por j omega y me da j omega al cubo. Multiplico por j omega y se me va con este j omega, o sea que aquí me queda un 1. Multiplico por j omega delta de f y muy importante, esa función j omega hay que evaluarla en f igual 0 y por eso eso se me desaparece. Entonces lo que me queda es j omega al cubo menos 3. Eso es lo que me queda en la parte de arriba. Y en la parte de abajo me queda j omega por e a la menos j omega 2 menos j omega al cuadrado. Y esto es una forma completa de describir y de f. Uno podría pedir la antitransformada, pero en este caso no se solicitó. En este siguiente problema es muy simpático porque es una demostración matemática media extraña. Dice, demuestre que para cualquier x de t se cumple esta ecuación. No importa quién sea x de t. Oye, qué interesante, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar a frecuencia en donde las cosas se simplifican porque las convoluciones se convierten en producto. Entonces, fíjense que esta operación la vamos a aplicar aquí y aquí. Pero por otro lado, como vamos a poner aquí x de f, aquí tenemos que poner la transformada de esto y la transformada de esto, que por cierto son iguales. Entonces vamos a llamarla z de f. X de f por z de f por z de f. Pero necesitamos z de f. Entonces aquí vamos a necesitar trabajar con esta transformada de Fourier que dice que la transformada del signo de t es 2 entre j omega. Pero fíjense, aquí dice 2pi por f. O sea que yo puedo cancelar este 2 con el 2 de abajo y me quedaría que la transformada del signo de t es 1 entre j pi f. 1 entre j pi f. Fíjense que aquí sale 1 entre pi t. Aquí sale 1 entre pi f.
Y ahora tenemos que aplicar dualidad. Es decir, que si signo de T está asociado con 2 sobre J omega en frecuencia, 2 sobre J2 pi T está asociado con signo de F, o mejor dicho, signo de menos F. Y eso es lo que vamos a poner como transformada final de 1 sobre pi T. 1 sobre pi T va a tener como transformada final menos J signo de F. Igualmente se repite aquí. Y fíjense que todo se está multiplicando. ¿Okay? Ahora bien, empecemos multiplicando J por J, que es J cuadrado, que es menos 1, por menos da más, por menos da menos. Es decir, que definitivamente aquí queda un signo menos. ¿Okay? Pero luego multiplicamos signo de F por signo de F y observen, el signo vale menos 1 para el lado negativo de la frecuencia y vale 1 para el lado positivo. O sea que del lado positivo usted tiene 1 por 1, queda 1. Y del lado negativo usted tiene menos 1 por menos 1, que también da 1. Es decir, que todo este producto da menos 1. Por lo tanto, todo esto le queda menos x de f. Y obviamente, menos x de f más x de f da 0, no importa cuánto valga x de t. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Vamos a parar, vamos a terminar esta primera sesión y comenzamos la próxima sesión con este ejercicio.